Tema político, estamos conectados con nuestro invitado, el analista César Campos, para conversar sobre lo que viene ocurriendo hoy día, lunes 18 de octubre. Señor Campos, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Katiuska, Pedro, muy buenas noches. Muchas gracias por la convocatoria. Muchas gracias por la participación tuya en esta parte, César. Por favor, ¿qué esperas tú de esa ronda de diálogo de la presidenta del Consejo de Ministros con estas bancadas? Es un esfuerzo valioso, por cierto, tratándose de una persona que ya ha cumplido una tarea pública tan reconocida como presidente del Congreso, donde, como recordamos, ha lidiado con situaciones bastante tensas. Yo valoro mucho el entusiasmo que tiene la doctora Mirta Vázquez y sin embargo ya vemos que el problema principal se da en dos vertientes. Uno es la falta de solidaridad de una buena parte de la bancada oficialista para con ella, que ha manifestado que no dialogará ni tampoco le dará el voto de confianza. Y lo segundo es el problema en el que se ve envuelta ella con la presencia de dos ministros sumamente cuestionados, como es el caso del señor Luis Barranzuela en Interior y Carlos Gallardo. Yo creo que estos aspectos van a tener que solucionarse antes de su presentación ante el Congreso por el voto de confianza. Así es. El punto positivo es ese, ¿no? La muñeca que se tiene para buscar dialogar, consensuar. El punto negativo viene también por parte del presidente Pedro Castillo. ¿Cree usted realmente en un verdadero fraccionamiento de Castillo con Perú Libre? Hablo por Richard Rojas y hablo por la designación del día de hoy de Ricardo Belmont como asesor presidencial. Sin duda los matices son genuinos y esto se vio venir desde el comienzo de la campaña electoral. Recordemos que Pedro Castillo esperó el último día, el 30 de septiembre del año pasado, que permitía la ley electoral para él poder inscribirse como militante de Perú Libre y aspirar a la presidencia de la República. De tal manera que todos sabemos que Perú Libre no es su partido. Ahora, lo que comparte sí con Perú Libre, con los líderes del mismo movimiento, es más bien este proceso de acumulación de poder. La visión marxista-leninista habla de una trascendencia que va más allá, como bien lo dice siempre Vladimir Cerrón, de una administración gubernamental. Lo que pasa es que a Pedro Castillo, que sabe que el Perú, y deben haberlo dicho sus asesores con mucho énfasis, está cruzado por una enorme informalidad, sobre todo de la población económicamente activa, que lo único que quiere es trabajar, quiere tener condiciones para hacerlo, y nada más. No está aspirando a la Asamblea Constituyente, no está aspirando a otros ítems que ha planteado sectores del gobierno, de tal manera que con esa gente va a tener que cumplir el presidente Castillo, mientras que al señor Cerrón, yo creo, me da la impresión que nunca le importó el gobierno del señor Pedro Castillo más que como un punto de apoyo para ir iniciando ese proceso de acumulación del poder. Yo sí creo que es genuina las diferencias, pero obviamente ambos tienen objetivos comunes que les permite defender a ciertos personajes, como el caso de Richard Rojas, que va a cumplir una función más bien de articulación con el movimiento chavista internacional que ya tiene presencia en muchos sitios de América Latina. Pero César, a ver, tomando en cuenta de que para ti este enfrentamiento es real, que no es inventado, ¿esto para el presidente Castillo, para el gobierno, tendría que representar un respiro para que pueda gobernar sin la presión del radicalismo de izquierda? No, porque como estoy mencionando, en una pugna del proceso de acumulación de poder, la ventaja la lleva Perú Libre. Primero, porque es el partido que lo ha llevado a Pedro Castillo a la presidencia de la República. En segundo lugar, hay que observar que Pedro Castillo ha iniciado también su propio proceso de acumulación de poder a través de la legitimación del Frente Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, el FENATEP, al cual reconoció apenas a 2 días de haber iniciado el gobierno. La base magisterial y la base cocalera, ahora que está presente el señor Barranzuela, representa algo muy importante para ellos en este proceso de acumulación de poder y sobre todo de consolidación de una organización social que les sirva de sustento para el otro salto, que es por supuesto la Asamblea Constituyente. Por eso ambos hablan el mismo idioma, ambos quieren la Asamblea Constituyente, pero unos dicen, lo hacemos inmediatamente, la gente de Perú Libre y el profesor Castillo, Mirta Vázquez, Pedro Franque, más bien se ayornan y dicen, no es el momento de hablar de una constituyente. Sin embargo, no abandonan tampoco la pretensión de querer realizarla. Sin embargo, señor Campos, el día sábado se presentó ante el Diario Oficial El Peruano los ejes y lineamientos de este año hasta finalizar la gestión de Pedro Castillo, hasta el 2026, y no se habla nunca de Asamblea Constituyente.
Sin embargo, esto se romperá realmente. ¿Realmente cree usted que Pedro Castillo va a cumplir su promesa? Porque fue promesa de campaña diaria de que sí se va a cambiar la Carta Magna mediante una asamblea constituyente. ¿Cree usted eso? Es que me da la impresión, Catiuja, que no hay que mezclar las cosas, ¿no? Según el artículo 118, el artículo y el inciso 3 de la Constitución, a la cual apela este decreto en el cual se fijan los 10 ejes fundamentales como objetivo de gobierno, es en cumplimiento de un mandato constitucional, por lo cual tanto se ven obligados a realizarlo. Es muy distinto a tener que plasmar claro, como una hoja de ruta. Política. Recordemos que exactamente, la Asamblea Constituyente más que todo una pretensión de orden político en la que todavía tienen que establecer algunas alianzas, generar algunos consensos, si van a utilizar la vía obviamente que da el marco de la Constitución vigente, la de 1993, o tratar de imponerla a través de este recojo de firmas que están realizando con un propósito que todavía no tenemos algunos por lo menos muy claro. De todas maneras, los lineamientos en general tenían que darse porque todos los gobiernos lo publican al iniciar su gestión gubernamental, ¿no? Pero hay un lineamiento del ideario de Vladimir Cerrón que establece la Asamblea Constituyente para nueva constitución de forma obligatoria. En ese sentido, César, ¿qué te parece este papel que ahora está cumpliendo Guido Bellido, que incluso salió a exigir que también se cambie todo el gabinete para que puedan dar el voto de confianza y que de paso se restituya como prioridad la Asamblea Constituyente? Hay quienes hemos venido diciendo, Pedro, que pese a no compartir obviamente los puntos de vista del sector de Vladimir Cerrón, de todas maneras son los que más claro te hablan políticamente. Y uno se queda verdaderamente sorprendido de la forma tan coherente desde la perspectiva, repito, de ellos, en que te presentan las cartas sobre la mesa, con sus prisas, con sus apuros, con su pretensión de considerar que el partido es algo mucho más importante incluso que la propia gestión gubernamental. Ellos echan sus cartas sobre la mesa y por lo menos conocemos su rostro. Más bien es el profesor Pedro Castillo que se ha visto todavía obligado a asumir una condición de mal agua, donde un día está bien con uno, está bien con el otro, y de repente rompen, no rompen, está en una situación, digamos, mucho más inestable. Pero creo que la bandera de la Asamblea Constituyente no la van a abandonar ninguno de los dos sectores. Repito que para algunos hay prisa y para los otros simplemente es algo que se puede postergar. Así es. Ya que Pedro habla de Guido Bellido, yo voy a mencionar a Guillermo Bermejo, pues algunos lo han calificado como el nuevo favorito o la persona cercana al presidente Pedro Castillo. Fue él el que le presentó a Luis Barranzuela y fue él el que está poniendo pues en agenda la legalización de la hoja de coca. ¿Cuál es esta figura que está jugando Bermejo en este momento? Exitosa. Que guarda ese coherente con lo que también pretende el propio Pedro Castillo en este proceso que yo llamo de acumulación de poder. Sin duda es un consejo que obviamente justifica además la presencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en nuestro país tan constante y permanente y en diversos encuentros que sostiene no solamente a nivel oficial con representantes del Estado, sino también en las propias actividades partidarias de Perú Libre. No es una pretensión nueva, lo que pasa es que muchos nos olvidamos que ya desde el año 2003, 2004, Evo Morales, antes de ser incluso presidente de la República, estaba encaminando una pretensión de unir al Perú y sobre todo crear con el Perú una nación hasta aymara, y donde tenía como base la defensa de los cultivos de la coca. Para ellos la bandera de defender el cultivo de la coca, sea legal o ilegal, tiene un significado hasta de orden político, porque eso les permite levantar una bandera contra las propuestas y las acciones de los Estados Unidos de Norteamérica, quien consideran el imperio, que tiene políticas muy claras de interdicción y que ayuda a nuestros países en la erradicación de los cultivos ilegales y buscar incluso los cultivos alternativos. Esto es una bandera de Evo Morales que la ha llevado muy bien y que la ha asumido tanto Pedro Castillo como, por supuesto, Vladimir Cerrón. Yo creo que ahí está el cordón umbilical que une al señor Guillermo Bermejo en las mismas pretensiones que tienen ambos sectores hoy divididos por otras circunstancias en el oficialismo. De tal manera que sí creo que el presidente Castillo defiende la presencia de Barranzuela y no lo va a dejar ir así nomás pese a la presión ciudadana y a los destapes que se están haciendo acerca de un pasado bastante oscuro y dudoso que tiene
este abogado, ¿no? Pero César, a ver, hablas justamente de Barranzuela y lo que te quería preguntar era en ese sentido, de qué es lo que tendría que hacer el presidente de la República, ceder a la exigencia de removerlo del cargo juntamente con Carlos Gallardo del Minedu, juntamente con Yesel Ortiz de Cultura, como está exigiendo Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, para que le otorguen el voto de confianza, y no son bancadas minúsculas, tienen buen número y le pueden garantizar además el voto de confianza. Más que hablar de Pedro Castillo, de tu tocayo Pedro, yo creo que hay que hablar de la presidenta del Consejo de Ministros, de Mirta Vázquez. Ahí es donde en ella, creo yo, pienso radica la responsabilidad de definir con el presidente Pedro Castillo la importancia de relevar a estas personas. Ya hemos visto cómo hasta el final el señor Pedro Castillo perdiendo el tiempo durante 70 días con Guido Bellido y con su propio aliado, el señor Iber Maraví, al final tuvo pues que retroceder y deshacerse de ambos. Pero pasamos de Guatemala pues a Guatepeor, porque si bien nos deshicimos de dos personas impresentables, al final se han nombrado otras dos personas muy cuestionadas, como son el caso de Barranzuela y el caso de Gallardo. De tal manera que el papel fundamental ahí más bien hay que apuntar al rol de Mirta Vázquez. Hemos alabado su capacidad, su muñeca política, su arte de sobrevivencia, ¿no? Porque ella también resistió hasta 3 intentos de vacancia a la presidencia del Congreso en el Parlamento anterior. Pero por eso, César, el tiempo nos va ganando, César. ¿Qué tendría que hacer el jefe de Estado? ¿Qué tendría que hacer Mirta Vázquez? ¿Ceder esa presión de que Barranzuela, Gallardo y Ortiz sean sacados del gabinete de ministros? Definitivamente, yo sí creo que es un punto que no se puede negociar y no vamos a caer en lo mismo de decir que en aras de la gobernabilidad se tiene que otorgar un voto de confianza con personas que inclusive pueden llevar a situaciones muy, muy dramáticas en la gestión de dos ministerios tan importantes como es Interior y Educación. Muy bien, señor Campos. Muchas gracias. Gracias por su análisis. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Katiuska. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el analista político César Campos conversando con nosotros.